Gloria al Señor. Le damos toda la gloria, la honra y la alabanza al Señor por su amor y misericordia en este día para con todos nosotros. Así que damos gracias al Señor y le damos una bienvenida a todas aquellas personas que se están conectando con nosotros a esta hora. Le damos gloria y honra al Señor también por las personas que están en este lugar. Y sabemos que es la persona del Espíritu Santo la que nos conduce, la que nos convence y la que crea estos espacios para que cada uno de nosotros podamos, en el nombre de Jesús, tener ese conocimiento de Dios. Sabemos que la palabra de Dios dice que si usted es inteligente, busca a Dios, porque la inteligencia consiste en el conocimiento de Dios, pero también necesitamos esa persona poderosa como es la persona del Espíritu Santo. Así que damos gracias al Señor por todas las personas que se conectan con nosotros a esta hora. Le damos gloria y honra al Señor. Prepárate en esta mañana porque tenemos un banquete de la palabra del Señor, pero la vamos a recibir con mucha fe en nuestros corazones. Así que oremos y démosle gloria y honra al Señor por todo lo que quiere hacer en nuestras vidas. Señor, gracias. Gracias por estos momentos. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias porque estamos en la dispensación de tu gracia, Señor. Mil gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú eres el único que nos puede convencer de nuestros comportamientos, si nuestros comportamientos son correctos, si no son correctos. Tú eres el único que nos puedes conducir a toda la verdad maravillosa del Evangelio completo de Jesucristo. Así que te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque es un tiempo que tú nos has regalado, Señor, para que juntos compartamos, para que juntos entendamos el propósito por el cual estamos en esta tierra. Mil gracias, Señor, que todo lo que hagamos en este día sea para tu gloria, tu honra y tu alabanza. Bendigo cada persona, cada niño, cada adolescente que se esté conectando con nosotros a esta hora. Bendigo cada persona que está en este lugar, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y para nuestro Dios sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Mi alma clama por realidad, deseando conocerte tal como eres. Ninguna religión bastará, te anhelo a ti. Mi corazón firme está, viviendo para amarte tal como eres. Ninguna relación bastará, te anhelo yo. Nada más se compara, eres mío, tuyo soy. No hay razón que temer, pues eres mío y tuyo soy.
mis manos levanto a ti, seguro en tu amor estoy. Como tu hijo me adoptas por siempre, mi Padre Dios. El mundo cantará, creerá, besará a ti. El mundo cantará, besará en ti. Tu poder me salvó y me sanó. El poder de tu amor en Jesucristo. Levanto mis manos, me entrego a ti. Te necesito aquí. Su poder me salvó y me sanó. El poder de tu amor en Jesucristo. Levanto mis manos, me entrego a ti. Te necesito aquí. Hoy te necesito aquí. Hoy te necesito aquí. Activo, buscando tu intimidad, amistad con tu espíritu. Anhelo, deseo conocerte más, un encuentro real. Aquí yo respiro aire, ambiente del cielo, aire, soplo divino, aire, aliento de vida en mí. El cielo, la tierra, tu atmósfera, tu habitación y mi destino final. Tu gloria, presencia, un reino real. Vivo en mí, tu nuevo altar. Aire, ambiente del cielo, aire, soplo divino, aire, aliento de vida en mí. Hoy respiro más aire, ambiente del cielo, aire, soplo divino, aire, aliento de vida en mí. Hoy respiro aire, te necesito. Aire, ambiente del cielo, aire, soplo divino, aire, aliento de vida en mí. Hoy respiro más aire,
del cielo, aire, soplo divino, aire, aliento de vida en mí. Damos gloria al Señor, un aplauso para el Señor. Bueno, y estamos en otro tiempo de adoración, como son los diezmos y las ofrendas. Y dice la palabra del Señor en Jeremías 33:11: risas y voces de alegría. Otra vez se oirán las voces felices de los novios y las novias, junto con las canciones alegres de las personas que traen ofrendas de gratitud al Señor. Cantarán: denle gracias al Señor de los ejércitos celestiales, porque el Señor es bueno. Su fiel amor perdura para siempre, pues restauraré la prosperidad de esta tierra a como era en el pasado, dice el Señor. ¿Cuántos de los que estamos hoy en este día tenemos un corazón agradecido hoy? Traemos ofrendas de gratitud al Señor, donde le damos gracias a Dios porque despertamos a un nuevo día, por nuestras familias, por la vida, la salud. Así que vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, porque tú eres nuestro sustentador, porque de ti provienen todas las cosas. Y hoy, Señor, alabado Dios, podemos dar de lo que hemos recibido de tu mano. En el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Podemos recoger los diezmos y las ofrendas.
consumado es. En otras palabras, it's done. Ya está pagado, completamente pagado. Somos libres. Queremos declarar esta canción sobre Colombia. ¿Listos? Tú has dicho que si creemos, veremos tu gloria. Tú has dicho que si creemos, veremos tu gran
consumado es. Libre yo soy. Come on. Consumado es. Un poco más fuerte tu sangre. Eva. Consumado es. Libre yo soy. Consumado es. Completamente pagado, completamente libre, completamente pagado. Ya está hecho, ya está hecho. Amén y amén. Gloria a Jesús. Dios les continúe bendiciendo. Pueden sentarse. Dios bendiga a todas las personas que están conectadas aquí en línea. Tenemos un tema muy especial en el día de hoy. Tenemos presente que estamos hablando acerca de la persona del Espíritu Santo. Y hoy nos corresponde hablar del Espíritu de gracia. El Espíritu de gracia. Cuando hablamos de gracia, hablamos de un regalo, de un don inmerecido. En otras palabras, merecíamos otra cosa y nos regalaron gracia. Merecíamos condenación, nos regalaron salvación. Merecíamos la muerte, nos dieron vida. Merecíamos esclavitud, nos dieron libertad. Merecíamos tinieblas y oscuridad, nos dieron luz. Merecíamos castigo y nos dieron el perdón. Cuando usted habla de gracia, está hablando de lo que usted no merecía, pero que gracias al Señor lo recibió por su fe en Él. La ley y la gracia no se pueden mezclar. Dígale al que está a su lado, la ley y la gracia no se mezclan. No se mezclan. O usted vive por ley o usted vive por gracia. ¿A qué se refiere la gracia? Cuando usted y yo hablamos de gracia, fuera de la gracia nos miramos a nosotros mismos. ¿Qué miramos? Si lo hicimos bien o si lo hicimos mal. Si lo hicimos bien, entonces nos sentimos bien. Si lo hicimos mal, nos sentimos mal o acusamos a otros por lo mal que hicimos. Cuando usted está en ese estado, usted no vive en la gracia, usted vive bajo la ley, porque la ley hace que uno se mire a uno mismo y el diablo hace que uno mire a los demás. La gracia hace que pongamos los ojos en Jesús, en lo que Él hizo por nosotros, y al ser conscientes de lo que Él hizo por nosotros, entonces descansamos en Él, disfrutamos de lo que hizo por nosotros, entonces vivimos una vida muy diferente. El Espíritu de gracia nos lleva a mirar ¿a quién? A Jesucristo, lo que hizo por nosotros para justificarnos, lo que hace en nosotros y lo que hace a través de nosotros. ¿Está claro? Entonces, cuando usted y yo decimos que vivimos en Cristo Jesús, estamos diciendo vivimos por gracia. No miramos nuestras obras para justificarnos, para sentirnos bien. Miramos las obras ¿de quién? De Jesús. Lo miramos a Él, ponemos nuestros ojos en Él, miramos lo que Él hizo por nosotros. Y en ese orden de ideas, entonces vamos a ir a una lectura que está en Romanos, capítulo 5, versículo 12 y versículo del 15 al 21. Hablando precisamente, el Señor quiso que estableciéramos un contraste entre lo que es la descendencia de Adán y lo que es la descendencia de Jesucristo como hijos de Dios. Y la Escritura dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cuál hombre? Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres
por cuanto todos pecaron. Cuando el Señor habla de la muerte, hago paréntesis, cuando el Señor habla de la muerte, se refiere a la muerte espiritual en que todo ser humano nace. La muerte física que está establecida para todos los hombres, o sea, la separación del alma y el espíritu del cuerpo. Y habla de la muerte eterna, o sea, de la condenación en el lago de fuego para esas personas que nacieron en pecado, vivieron en pecado y murieron en pecado, irán a una muerte eterna. Entonces, cuando habla que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que si así sea que una persona nazca y no haga nada malo nunca, es un pecador. Porque nació ¿en qué? En pecado. ¿Hay solución para eso? Ese es Jesús. Ese es Jesús. Entonces vamos a mirar algo importante sobre esto. Porque entonces el Espíritu Santo establece un contraste entre la descendencia de Adán y entre la descendencia de Jesucristo. Y si usted está realmente en Cristo, entonces debe identificarse con el contraste de la vida en Cristo, no con la vida de Adán. Y si usted no está en Cristo, entonces usted se va a identificar con la vida de la descendencia de Adán. Entonces dice, pero el don, hablando precisamente de Jesús, del regalo, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, o sea de Adán, murieron los muchos, o sea toda su descendencia, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la gracia, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Escuche eso, abundancia de la gracia. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces creo que la verdad está establecida. Ahora, a cada uno de nosotros que nos llamamos creyentes, tenemos que mirar si vivimos bajo la gracia o bajo la ley. ¿Qué es lo que hace la ley? Mirarse a uno mismo. Si uno hizo las cosas bien, buenas, entonces uno ¿qué dice? Estoy libre. Dese cuenta que en esa justificación de nosotros, estoy libre porque no tomo, porque no mato, porque no robo, porque no soy infiel, entra en nuestra justicia, no la justicia del Señor. Y aquí es donde nos tenemos que cuidar. O si hicimos algo malo, entonces nos sentimos mal, socavados, acabados, condenados, perturbados, e ignorando totalmente ¿qué? La obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando usted hace algo malo y se condena, critica o condena a otros, porque el que está en la gracia, entonces sabe que cuando este pecó, este merece ¿qué? ¿Castigo o ayuda? Merece gracia, ¿sí o no?
Entonces, como usted está bajo la gracia, entonces usted va a ayudar a ese que pecó. Pero si en vez de darle a usted la gracia, lo critica, lo condena, lo murmura contra él, lo abandona, entonces usted no está mostrando que está viviendo bajo la gracia, sino bajo la ley. Porque la ley es la que condena. Recuerda lo que dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Tan miserable que eres, tan horrible que eres, ayúdenme, tan malo que eres, ¿no les ha pasado? ¿Ustedes dónde viven pues? ¿Ah? Ajá. Pareciera ser que uno nunca han vivido bajo la ley, ¿no? Entonces, cuando uno está bajo la ley, ve el pecado de uno y el de los otros. ¿Sí o no? Es lo que está diciendo el Señor. Pero cuando vemos la gracia, cuando vivimos bajo la gracia, vemos la necesidad de la otra persona que está en pecado de la gracia. ¿Por qué le ofrecemos la gracia? Porque a nosotros nos funcionó. ¿Sí o no? Porque estamos en la gracia. Pero si a usted no le funciona, si usted no está en la gracia, entonces lo que usted y yo vamos a hacer es a criticar a la persona, a condenarla, a maldecirla y a rechazarla. ¿Estamos claros? Entonces el que está bajo la gracia tiene un estilo de vida de la gracia. Que así como estoy en la gracia y fui justificado, ¿sí o no? En otras palabras, fui declarado justo cuando creí en Jesús y lo recibí como mi Salvador. Entonces eso que yo recibí es lo que le aplico ¿a quién? A cada ser humano. Es como si, vamos a suponer, es como si usted hubiera nacido ciego, pero alguien le dijo que en los termales, todo el que va a los termales y se sumerge allá y abre los ojos, ve. Y usted va y hace eso y ve y recobra la vista. Si usted encuentra a un ciego, ¿qué hace? Lo critica o lo condena. Lo deja así. Lo invita, ¿sí o no? Porque usted sabe que eso lo sanó a usted, entonces usted también va a sanar a otros. Si la gracia sana y no condena, entonces usted ¿a dónde va a llevar a sus hijos y a su cónyuge? A la gracia, no a la condenación. Ahora, no se puede quedar callado porque hay que compartir. Usted vio un ciego, entonces usted dice, ve, este ciego debiera de ir a los termales para que se sane como yo. Pero no le dice nada. Entonces tengamos cuidado con esto, porque el que está en la gracia va a llevar a las personas ¿a dónde? A la gracia, para que reciba justificación, para que reciba perdón de pecados y para que reciba salvación y vida eterna. ¿Sí me puede entender? Pero cuando usted dice que está en Jesús, que ha creído en Jesús, pero vive bajo la ley, ¿eso es compatible? No es nada compatible. O vivimos bajo la gracia y llevamos a las personas a la gracia porque funciona, o vivimos bajo la ley y criticamos al pecador o lo justificamos. Como muchos padres que dicen, es que yo tengo un hijo muy bueno. Él no necesita a Jesús porque es que él es muy bueno. Vea, él no bebe, él no fuma, él no anda con malas amistades, él no mata. Mejor dicho, de la casa al estudio, del estudio a la casa. Y cuando llega a la casa, llega a servir. Él no necesita a quién. Porque es bueno. Entonces, ¿usted qué estaría? ¿Bajo qué vive usted? ¿Bajo la gracia o bajo la ley? Bajo la ley, porque la ley es el que dice, el que está en pecado merece esto, y el que hace las cosas malas merece esto. Entonces, todos los que estamos bajo la gracia, ¿por quién vino la gracia? Por medio de un hombre, ¿sí o no? Que lo leyó claramente. La gracia vino por medio de un hombre, y ese hombre se llama Jesucristo. Versículo 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así que guardemos bien esta estructura de la gracia. Y usted va a hacer algo muy especial durante la semana, y es que va a leer y a leer y a leer y a leer y a leer esta escritura. Ahora, una cosa muy importante en el versículo 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro.
Entonces debemos de entender algo aquí muy importante acerca de la gracia y la justicia. La gracia no abandona la justicia. La gracia está asociada por la justicia, porque algunas personas se meten mucho en la gracia, en la gracia, en la gracia. Ya Jesús lo hizo todo por nosotros, ya Jesús pagó por nosotros no tenemos nada que hacer, entonces nos volvemos como descuidados. Él pagó por nuestros pecados, ¿qué? Pasados, presentes y futuros. Entonces si hago algo malo hoy, pues no hay problema porque ya Él pagó. Entonces volvemos la gracia como un ¿qué? Como un libertinaje. ¿Sí me hago entender? Como algo que nos permite pecar. Pero el propósito de la gracia no es para que pequemos. El propósito de la gracia es para que andemos en la justicia, o sea, en lo que el Señor estableció, en sus leyes morales, de responsabilidad. Dígale al vecino que está a su lado, asuma responsabilidad si está en la gracia. ¿Tenemos que orar los que estamos en la gracia? Sí. A lo mejor usted no ore por usted porque usted lo tiene todo, pero tiene que orar ¿por quién? Por los que no tienen. Hay que interceder por los que no conocen. ¿Sí me hago entender? Usted ya no necesita a Jesús porque usted ya lo tiene, pero los que no necesitan a Jesús lo necesitan. Perdón, los que no tienen a Jesús lo necesitan. ¿Y quién se los va a presentar? Usted y yo que estamos en la gracia. O sea que hay una responsabilidad de trabajar por la vida de otros. Para que no sea que usted en su casa simplemente disfrutando de la gracia de usted y no asumiendo la justicia que viene por la gracia. De que hay que orar por ese vecino. Yo tenía una vecina, siendo yo del mundo, yo tenía una vecina que era creyente. Ella todos los días me barría el andén de la casa. Y siempre barría el andén diciendo, Señor, ten piedad de este pecadorcito. Ten piedad de este pecadorcito. Salva a este pecadorcito. Salva a este pecadorcito. Todos los días. Responsabilidad, ¿sí o no? Escúcheme, interesante. Nunca me habló de Jesús. Intercedió por mí. Pero cuando a mí me hablaron de Jesús, después de esa intercesión de ella, por no sé por cuánto tiempo, yo pude entender, pude ser convencido de pecado, de justicia y de juicio de inmediato, para recibir a Jesús como mi Salvador de inmediato, para experimentar la vida en Cristo Jesús de inmediato, para experimentar la salvación de inmediato y ver la gloria de Dios en su reino. Entonces, intercedamos por los que no conocen al Señor, la familia, usted no puede, mire, si usted sabe que su mamá, su hermano, su hijo, su cónyuge no tienen a Jesús y usted no hace nada por ellos, no intercede por ellos, no llora por ellos, no se aflige por ellos, no hace ayuno por ellos, entonces, ¿cuál Jesús y cuál gracia tiene usted? Dígale al vecino, porque la gracia es para asumir responsabilidad, no para quedarse dormido. Ahora, escuche bien lo que le voy a decir. En Hebreos capítulo 10, versículo 28 al 29, hay una exhortación a los que vivimos en la gracia. Y esta exhortación la veo yo muy delicada, de mucho cuidado, y es muy profunda porque dice así: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos debe morir ¿qué? Irremisiblemente, o sea, indiscutiblemente tiene que morir. Recuerde que la ley trae la condenación, ¿sí o no? El que viola la ley debe morir irremisiblemente. Ahora dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Ojo con esto, porque el Espíritu de gracia lo que hace es que pongamos los ojos ¿en quién? En Jesús. Para todo lo que está pasando en nuestras vidas. Hicimos algo bueno, ¿gloria a quién? A Jesús, que nos da la gracia, que nos da el Espíritu, que nos da el amor, que nos da la sabiduría para hacer las cosas buenas. Hice algo malo, Señor, gracias porque Jesús pagó por esto malo que hice. No para seguirlo haciendo, sino para ¿qué? Para dejar de hacerlo y vivir ¿en qué? En santidad y en justicia. Porque escuche bien lo profundo que es esto. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Sabe qué quiere decir pisotear al Hijo de Dios? Decir que lo que Jesús hizo por usted no vale nada. Y aunque nosotros no lo decimos de boca, no decimos, es que lo que Jesús hizo no vale nada para mí. Ojo con nuestro
con nuestro diario vivir ante las circunstancias que se presentan, que no tengamos presente lo que Jesús hizo por nosotros. Porque aunque usted no lo diga, si lo hace, cuando no hace las cosas, está hablando o no. Es un lenguaje, ¿sí o no? Uno habla por palabras, o también habla por gestos, o también habla por obras, ¿sí o no? Si usted me ve pegándole a mi esposa, ¿usted qué dice? ¿La está acariciando? ¿O qué dice? Le está pegando. ¿Sí me van a entender? No estoy diciendo nada. Hey muchachos, miren que le estoy pegando a mi esposa, pero ustedes ven que le estoy pegando, ¿sí o no? Entonces, ojo con el lenguaje no verbal de nuestro diario vivir. Si ante nuestro lenguaje no verbal de nuestro diario vivir estamos diciendo que lo que Jesús hizo no sirve, no vale, no funciona. Cuando decimos que lo que Jesús hizo no funciona, no vale, no sirve, cuando no vivimos de acuerdo a eso que Él hizo. Cuando no ponemos nuestros ojos para vivir de acuerdo a esa gracia, a ese amor, a ese perdón, a esa vida nueva en su reino, entonces usted está diciendo, ¿eso para qué? Voy a poner un ejemplo. Usted tiene muchas deudas, pero a usted le consignan en su banco 100 millones de pesos. Y resulta que usted se preocupa porque le llegaron los servicios y no tiene con qué pagarlos. No, déjelo así. Se preocupa porque no tiene con qué pagarlos. Pero a usted le habían anunciado que le han consignado ¿qué? 100 millones de pesos, pero usted sigue preocupado. Entonces la pregunta es, ¿por qué no saca de eso que hay en el banco? Si ya le anunciaron que está en el banco, ¿por qué no lo saca? Porque no cree. Entonces lo mismo sucede, si la gracia abundó sobre el pecado para que no andemos más en el pecado, pero no tomamos la gracia del Señor, entonces ¿por qué no la tomamos? Porque seguimos en nuestras debilidades y limitaciones cuando la gracia nos eleva, nos potencializa para andar por encima de esas circunstancias y mostrar un testimonio sobrenatural de lo que es la vida en Cristo Jesús. De hecho, la Biblia dice que nosotros los que fuimos convencidos de pecado, justicia y juicio, con sus consecuencias, que esto sí cada uno de nosotros nos tenemos que pellizcar. Yo fui convencido de pecado, de justicia y juicio y con sus consecuencias para decirle a Jesús que me salvara. Porque si usted no fue convencido, hablo con ustedes los que están en línea, si usted no fue convencido de pecado, de justicia y de juicio, con sus consecuencias para arrepentimiento, usted no es salvo. Eso sí quiero que quede claro. Entonces, como no soy salvo, entonces tampoco hay gracia, tampoco hay Jesús, tampoco hay valor por Jesús. ¿Sí me hago entender? Pero cualquiera que haya sido convencido de pecado, justicia y juicio, de sus consecuencias, y recibió a Jesús como su Salvador, y Jesús lo salvó, sabe quién es Jesús. Sabe lo que hace Jesús, sabe lo que es la gracia, sabe lo que es el reino. ¿Y por qué nosotros estamos en los lugares celestiales? Porque estamos injertados en Él. ¿Sí me hago entender? Entonces dice, ojo con pisotear al Hijo de Dios. Después de haber dicho, lo recibo y creo en Él. Segundo, dice, ojo con tener por inmunda la sangre del pacto. ¿Han escuchado personas que exponen la Biblia, predicadores que dicen que seguimos siendo pecadores? No es consecuente con la gracia. La sangre de Jesús es ¿para qué? Para santificarnos. Y el propósito de santificarnos es para que no andemos más en pecado. Entonces, mientras usted no reciba el poder de la sangre y lo que hizo la sangre en su vida para no andar más en pecado, entonces seguirá andando en pecado. Pero no es consecuente que usted diga que está en Cristo Jesús y que sigue siendo un pecador. Entonces tenemos que apropiarnos de estas verdades y con estas verdades destruir el engaño y la mentira del diablo, que nos dice que seguimos siendo pecadores. Y que encontrará usted predicadores que dicen que seguimos siendo pecadores simplemente porque ellos están pecando, porque tal vez no han visto ni han creído en la gracia del Señor. Entonces, ¿qué dicen? Todo el mundo es que pecador porque yo predico a Jesús, pero sigo pecando. Entonces, todos somos ¿qué? Pecadores. Pero la gracia, dígale al vecino, la gracia es para no pecar más. Jesucristo es para no pecar más. Pare de pecar. Se lo dijo él a la mujer, vete y no peques más para que no te venga algo peor.
Entonces, el propósito de Jesús con su gracia, el Espíritu Santo con su gracia, es que paremos de pecar y llevemos una vida en santidad. Entonces está diciendo, ojo, porque cuando usted peca, está diciendo que la sangre del pacto es inmunda. En otras palabras, no sirve, no santifica, no tiene el poder de santificar. En otras palabras, lo que Dios dice es mentira. Eso es lo que estamos diciendo. De pronto no lo estamos diciendo ¿con qué? Con la boca, pero con nuestro proceder, con el lenguaje no verbal, estamos diciendo que no sirve, que es inmunda, que es ordinaria. Exacto. Y termina diciendo, ojo, con afrentar al espíritu de qué? Ojo, con afrentar el espíritu de gracia, en el cual fue ¿qué? Santificado. No solamente somos santificados y redimidos por la sangre, sino también por el espíritu de gracia, para andar dentro de la gracia. Entonces está diciendo el Señor, cuando nosotros decimos que somos creyentes, pero no disfrutamos de la bendición de la vida en Cristo Jesús, estamos negando esa vida en abundancia. Por favor, me regala la imagen, gracias. Vamos a mirar esta imagen. Y creo que todo creyente debe tener tan presente la primera como la segunda imagen. La Biblia dice que los que vivimos en la gracia, la gracia, ¿a dónde nos lleva la gracia? A poner los ojos en Jesús. Entonces ahí tiene usted dos imágenes de Jesús. En la primera, Él está pagando por nuestros pecados. Él está tomando nuestro lugar. Él está dando su vida para que nosotros, los que estábamos muertos, recibamos vida. Él está pagando por nuestros pecados. Él está satisfaciendo la justicia de Dios que dijo que el paga del pecado es la muerte. Él está muriendo. Entonces, usted como creyente de la gracia, que vive en la gracia en Cristo Jesús, debe tener presente las dos imágenes. Porque la imagen que usted ve aquí es la imagen de Jesús, pero en gloria. Jesús aquí no podía injertar a nadie en su cuerpo, pero aquí los toma y los injerta en su cuerpo. Usted con su testimonio debe muestra si usted vive antes de Cristo. O sea, ¿antes de Cristo qué? Antes de Cristo morir. Porque antes de Cristo morir es una vida. Estamos en pecado, Jesús no podía salvar a nadie. Pero después de Cristo morir y resucitar y traer a las personas que creen en Él como su Salvador, injertarlos en Él, los pone en su gloria, los pone en su reino, los pone en su amor, los pone en su gracia. Y por eso es que dice la Biblia, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Jesucristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, o sea, aquí como humanos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, cuando usted con su testimonio, yo con mi testimonio, los que están en línea con su testimonio, ¿qué vida muestran? Antes de Cristo morir, que vivíamos en pecado, bajo la ley, bajo nuestras buenas obras para justificarnos, o nuestras malas obras para condenarnos, o para condenar a otros. O vivimos bajo el Cristo ¿qué? Resucitado y glorificado, que es el que recibimos en nuestro corazón, que es el que nos injerta en Él, que es el que nos pone en los lugares celestiales para que disfrutemos la vida juntamente con Él, que es el que dice: ustedes están en el mundo pero no son del mundo, porque ustedes son del reino. ¿Sí me pueden entender? No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque ya no somos del mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces no buscamos a alguien, escúcheme bien, para que nos abrace y nos satisfaga. No necesitamos de nadie, ni de nuestro cónyuge, de nuestro padre, de nuestros hijos, para que nos hagan sentir bien, importantes y aceptados y amados. Todo el que está en Cristo ha sido aceptado, ha sido amado, ha sido recibido, ha sido valorado, y no necesita, escúcheme, no necesita de nadie para sentirse bien. Por el contrario, Él que está en Cristo Jesús busca a los que están sufriendo para traerlos a Cristo Jesús, ya sea su cónyuge, ya sea sus hijos, ya sea sus padres, ya sea su vecino, los busca para traerlos a Jesús para que paren de sufrir. Porque Él sabe que es así, que la vida en Cristo Jesús
es una plenitud. Eso hacen los que están en Cristo allí. Los que están con un Cristo que está muerto, que murió por ellos, pero no lo han aceptado como su Salvador y no han experimentado la ¿qué? La gracia, la gloria, el amor, la salvación, el perdón de los pecados, la bendición, la unidad con Dios. Entonces viven una vida muy diferente. Y usted necesita definirse. ¿Dónde está usted realmente? ¿Está aquí antes de Cristo morir o está después de Cristo morir? Ahora quiero decirles algo con mucho amor y respeto a ustedes que están aquí presentes y a los que están en línea. Ninguna persona, si antes no es convencida de pecado, de justicia y de juicio y de sus consecuencias, podrá recibir salvación. ¿Alguien me dice por qué? ¿Alguien me dice por qué? ¿Por qué? Tiene que estar convencido de pecado, justicia, de juicio y sus consecuencias para pedir salvación, pero no salvación de un problema económico, no salvación de una enfermedad, porque lo que sucede hoy en día y ha sucedido es que las personas han sido llevadas a aceptar a Cristo porque tienen un problema económico, porque tienen una necesidad temporal. Y entonces las personas, claro, pues si yo tengo un problema económico y me dicen, si usted recibe a Jesús como su Salvador, Él lo ayuda, pues yo lo recibo. Pero fui convencido de pecado, justicia y juicio y las consecuencias del infierno. No. Ahora, ¿qué hace un siervo de Dios, un maestro, un discipulador de Cristo Jesús con esa persona que llegó a aceptar a Jesús por una necesidad temporal y no por la vida eterna? Arriarlo a partir de ese momento. Tienes que orar, tienes que leer la Biblia, tienes que congregarte, tienes que diezmar, porque si no diezmas estás bajo maldición. Porque no, cuando usted está en Cristo Jesús en la gracia, Él le dice todo lo que tiene que hacer. A eso no vino el Espíritu Santo, a guiarnos a qué, a toda verdad, a enseñarnos todas las cosas, a tomar de lo de Cristo y a hacérnoslo saber, a recordarnos lo que el Señor nos dijo, a convencernos de pecado, de justicia y de juicio para arrepentimiento y a llenarnos de su presencia para no pecar más. Entonces usted no necesita que alguien le esté diciendo que se congregue, que perdone, porque usted ya tiene al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo que le dice, haz esto, no hagas esto, ve por aquí, ve por allá. ¿Sí me hago entender? Pero eso sí, hay que depender del Espíritu de gracia. Porque si usted, escúcheme, porque si usted y yo, cada mañana, en cada momento o circunstancia que tenemos que enfrentar, no dependemos del Espíritu Santo, sino de nuestra habilidad. No es que yo sé cómo manejo eso. Yo ya soy ¿qué? Experimentado, yo ya soy ducho, yo ya soy diestro en esa cosa. Yo sé cómo lo manejo. Toda la vida la he manejado. Entonces, ¿sabe qué está diciendo? Espíritu Santo, hágase a un lado. No lo necesito, yo lo arreglo. O mostramos la dependencia del Espíritu Santo hasta cómo hablarle a la esposa. Porque no sabemos. Yo no sé cómo hablar. Yo puedo saber la Biblia de pe a pa y no saber cómo explicarla, Porque la situación de Darío es diferente a la de su esposa. Ella es diferente a usted y a usted. Entonces, ¿cómo le hablo? Yo recuerdo una vez que le estaba diciendo, porque alguien me dijo una vez, pastor, ¿cuál es el camino correcto para uno recibir sanidad? Y en la primer punto, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y es sano. Y el Espíritu Santo me dijo, eso no es así, yo no tengo fórmula. Porque cada caso es ¿qué? Cada vida es diferente. Entonces, como cada vida es diferente, lo que le digo a esto no lo puedo decir a este otro. Hay doctrinas de la salvación que es igual para todo el mundo, pero de acuerdo al caso, a la vivencia de cada persona, el Señor va a empezar por algo. A nosotros nos enseñaron, no le hable los diezmos a las personas porque los echan. Y una vez llegó una persona a la iglesia muy necesitada, y ¿sabe qué me dijo el Espíritu Santo? Háblale de los diezmos. No le hablé de salvación, le hablé de diezmos. Y con los diezmos se acercó a Jesús como Salvador y su vida fue bendecida. ¿Sí me hago entender?
Entonces, ¿cómo le hablo yo a esta persona? Dígale al vecino que está sola, usted no sabe. Usted no sabe, yo no sé, nadie sabe. Entonces, ¿quién lo sabe? El Espíritu Santo sí lo sabe. ¿Sí o no? Y si dependemos más del Espíritu Santo, ¿usted cree que vamos a ser más asertivos? ¿Vamos a ver más la gloria de Dios? Claro. El problema aquí es que hay un ser que no quiere que dependamos del Espíritu de gracia, ni de Dios, ni de Cristo. Entonces depende de su conocimiento. Y nos apoyamos inclusive en la Biblia, ¿sí o no? Ah, no, es que la Biblia dice sí, pero ¿lo dice para esa persona? ¿Será que hay que hablarle de la Biblia a esa persona? A veces el Señor dice, no hable Biblia, dele un abrazo. Entonces usted no sabe qué tiene Dios para quién, para esa persona. Usted no sabe. Yo no lo sé, pero si hay uno que lo sabe. Espíritu Santo, ¿qué le digo a mi hijo para que sea salvo? Por favor, ¿qué le digo para que sea salvo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? No sé qué decirle, sé mucha Biblia, pero no sé qué decirle, pero tú sí lo sabes. Yo digo que toda persona tiene un talón de Aquiles. Toda persona tiene un punto de quiebre. Pero el arte de quebrar a esa persona es darle en el punto. Y usted no lo tiene. Entonces cuando oramos y oramos y decimos cosas independientes del Espíritu Santo, no dependiendo del Espíritu Santo, porque no es cuestión de que usted diga, tengo el Espíritu Santo, ahora voy para adelante sin consultarlo. No, es consultándolo. En cada cosa, en cada situación, Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Por qué? No sé hablar, no sé orar, no sé enseñar la Biblia, no sé convencer a la persona de pecado, de justicia y de juicio para que se arrepiente. No sé su corazón cuál es. Él me dice que es esto, pero de pronto tiene otra cosa. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces podemos ser más efectivos. Dígame si está de acuerdo. Somos más efectivos si dependemos realmente del Espíritu de gracia. Pero hay que estar en la gracia. Y mostrar con nuestro testimonio que nos comportamos desde la gracia. Amén. ¿Qué va a hacer usted con esa situación que tiene cuando ya el Señor trajo solución? ¿Va a buscar una solución cuando ya está? Porque más bien no le dice al Espíritu Santo, ¿dónde Dios me habla de la solución de este problema que tengo? Con mi vida, con mi hijo, con mi cónyuge, con la economía, con la salud, con lo que sea. ¿Dónde? Porque hay varios textos para todos, ¿sí o no? Entonces lo que el Señor nos está llamando entonces es, ubique su vida si es antes de ¿qué? ¿De Cristo o después de Cristo? Característica de los que vienen antes de Cristo: se justifican por sus buenas obras y se condenan por sus malas obras. Y algunos no se condenan por sus malas obras, sino que condenan a otros, que por culpa de otros están sufriendo. Eso es antes de Cristo. Después de Cristo, o sea, cuando su vida está realmente en Cristo, usted vive por gracia. Entonces, ¿a quién miramos? A Cristo. ¿Qué hizo Jesús por mí en este caso? Y lo recibo, escúcheme. Y eso que Jesús hizo por mí y lo recibo, lo combato con eso lo que estoy viviendo. ¿Me hago entender? Por decir algo, usted está viviendo en una pobreza, en una ruina material. Entonces coja la palabra, si está en la gracia, coja la palabra de Dios que dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para enriquecerlo con su pobreza. Y cuando dice enriquecerlo, no solamente fue una riqueza espiritual, material, fue también espiritual, relacional. Escúcheme, relacional, porque hoy en día el pecado ha traído división en las relaciones. Entonces, lo que más sufren en las vidas, en los hogares, es las relaciones. Porque entonces la esposa no tiene una buena relación con el esposo y el esposo no tiene una buena relación con la esposa. Entonces se sufre, sí, se sufre, porque se necesitan mutuamente. Pero Jesús vino a acabar con eso. Ahora, guarde esto en su corazón. Nunca, nunca, nunca usted podrá andar en armonía con su cónyuge si los dos no están en Cristo. Si uno está en Cristo y el otro no, lo que tienen ahí es una guerra, una división de conceptos, de emociones y de comportamientos.
Pero si los dos están en Cristo, en la gracia, hablan el mismo idioma. Anhelan lo mismo. Disfrutan la paz. Disfrutan el valor, la comprensión. Así que escuche y terminamos con esto y oramos. Dice, el que esté firme, mire que no caiga. El que murió es el mismo que también ¿qué? Resucitó y fue llevado al cielo para venir a salvar a todo el que es convencido ¿de qué? De pecado, justicia y juicio y sus consecuencias. Pero si es convencido de pecado, de justicia y juicio y sus consecuencias y cree en Él y lo recibe como ¿qué? Como su Salvador personal. Todo creyente debe ver a Jesús en estos dos contextos de su vida. Antes de Cristo lo que éramos que vivíamos por ley y después de Cristo que vivimos ¿por qué? Por gracia. Sacrificado y muerto ¿por qué? Por mis pecados. Pagó. Ya usted no tiene que pagar más por el pecado. Dice la palabra del Señor que cuando una persona cree en Jesús como su Salvador después de ser convencido de pecado, de justicia y de juicio, Él lo toma de la descendencia ¿de quién? De Adán, lo corta. Esa palabra cortar implica muerte. Muerte al yo, al egoísmo, a la soberbia, a la prepotencia, a la arrogancia, a la altivez, al orgullo. Muerto. E injertado en Él, en la vida de Él, en el espíritu de Él. Para vivir de acuerdo al fruto del espíritu. Y estas son cosas que usted no solamente debe saber, sino recibir. Y quebrantar lo que se opone a estas verdades. La verdad es como una espada, ¿sí o no? Dijo el Señor. La verdad de Dios es como una espada que va a penetrar hasta su alma y su espíritu. ¿Para qué? Para dividir, cortar. ¿Para cortar con qué? Con la espada, la palabra. ¿Pero qué va a cortar? ¿Qué tiene que cortar? Eso, para eso es la verdad. Y escúcheme lo que le voy a decir, porque hoy en día muchos creyentes andan en la vida de caos, de angustia, de desesperación, saben la verdad, pero no la toman para cortar con eso. Y necesitamos tomar la palabra del Señor para cortar con eso y establecer la verdad de Dios en nuestros corazones de manera que la vivamos, de manera que la experimentemos. Entonces hoy en día muchas personas andan sabiendo lo que el Señor es, lo que el Señor dijo, lo que el Señor hizo, pero sus vidas no son acorde a eso que el Señor es, dijo e hizo. ¿Por qué? Porque no se dan a la tarea de tomar esas verdades y cortar con la qué? Con el engaño y la mentira del diablo, que es la que quiere para nuestras vidas. Así que quiero terminar con esto y pedirle que se ponga sobre sus pies para orar. Dice: sacrificado y muerto por nuestros pecados, mas también resucitado y coronado en gloria para injertarnos en Él, a fin de que disfrutemos de su perdón, de su santidad, de su vida, de su gloria y de su plenitud en Él y en su reino. Así que la tarea suya en esta mañana es ponerse sobre sus pies y mirarse dónde es que usted vive. ¿Vive bajo la gracia o vive bajo la ley? No se mezclan. Y hoy examinar su vida, si usted realmente fue convencido de ¿qué? De pecado, justicia y juicio y sus consecuencias. Escúcheme bien y mire acá. Hay un pecado, justicia y juicio que el hombre enfrenta sin Dios. Nazco en pecado, vivo en pecado, muero en pecado, resucitaré a un juicio de condenación. Pero hay otro camino, convencido de pecado, pero miro a quién, a Jesús, que murió por mí, que pagó por mí, que derramó su sangre por mí, que en un juicio que le hicieron fue hallado culpable, siendo inocente, porque yo era el culpable para hacerme inocente a mí. A fin de que usted no solamente sepa eso, sino que que lo viva, escúcheme, y lo comparta. Porque el que lo tiene, lo comparte. Pero el que no lo tiene, pero solamente lo sabe, no lo comparte. Así que levántese en esta hora en oración, ahí donde usted está, a que establezca su vida donde debe establecerse. Si usted una vez fue convencido de pecado, de justicia, de juicio y de las consecuencias de ese pecado, que es condenación eterna, y usted creyó en Jesús y lo recibió,
usted ahora tiene que vivir aquí, en la gloria. Si usted no fue convencido de que era un pecador, de que nació en pecado, vivió en pecado, y que ninguna obra buena que usted hiciera le sirve para salvarse, por lo tanto tendrá que pagar con su vida, y hoy quiere recibir a Jesús como su Salvador, dígale a Jesús que lo salve de la condenación del infierno y perdone sus pecados. Porque Jesús está dispuesto a darnos esa vida eterna, ese perdón de pecados y a levantarnos en su gracia. Si usted ya fue convencido de pecado, de justicia y de juicio, si usted ya recibió a Jesús como su Señor y Salvador, por favor, defienda su vida en Él ahora. Ahí donde está, declare en el nombre de Jesús y de gracias, porque usted fue tomado por Él de la descendencia de Adán y fue injertado en Él para hacer esa nueva creación en Cristo Jesús, en justicia, santidad y verdad. Usted fue tomado del mundo y trasladado al reino de Dios. Usted fue tomado de la esclavitud de Satanás y de la potestad del diablo y los demonios para estar bajo la potestad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted fue redimido de la división para ser uno en Cristo Jesús, en una unidad gloriosa y perfecta. Establezca estas verdades en su vida, establezcas en el reino, establezcas en Cristo Jesús, aleluya, y dele gracias al Señor. Mírese injertado en Él ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo que Jesús es lo que usted es. Lo que Jesús tiene es lo que usted tiene. Lo que Jesús puede es lo que usted puede. Lo que Jesús dice es lo que usted dice, y lo que Jesús omite es lo que usted y yo omitimos. Así que observe las dos imágenes y establezcase en la suya, recordando y estableciendo que la gracia siempre mirará a Jesús. Mirará lo que hizo por usted, lo que usted es en Él, lo que usted tiene y puede en Él. Pero la ley lo lleva a otra dimensión. Todo el que está en Jesús está embarazado de nuevos nacimientos, de familias y de naciones. En el nombre de Jesús. Y el Señor ha declarado que todos sus hijos están embarazados de salvación. Yo quiero pedirle allí donde usted está, que si se establece en Cristo Jesús, en su gracia, en su espíritu de gracia, en su reino, yo quiero que mire 2, 3 personas por las que usted va a empezar a orar por salvación, a las que usted les va a compartir qué es pecado, justicia y juicio para salvación. Y comience en estos momentos a orar por ellas. En estos momentos. Porque si el Señor dijo que estábamos embarazados, estamos embarazados. Si el Señor dijo que usted traería muchas personas a Cristo, usted va a traer muchas personas a Cristo Jesús. Así que ponga sus manos sobre su vientre, sobre su espíritu, sobre su corazón, y dele gracias al Señor por embarazarlo de esas 3 personas. Sean sus hijos, sean sus padres, sea su cónyuge, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por Jesús. Espíritu Santo, gracias por venir a enseñarnos todas las cosas, por guiarnos a toda verdad, por tomar de lo de Cristo y hacérnoslo saber, por recordarnos lo que Jesús nos ha dicho, por convencernos de pecado, de justicia y de juicio para arrepentimiento, por llenarnos de tu presencia para no pecar más. Señor, yo desato en el nombre de Jesús toda bendición del cielo y de la tierra sobre cada vida aquí presente, sobre los que están en línea, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, desato todo lo que está determinado para cada vida, matrimonio y familia en el oriente, en el occidente, en el norte y en el sur, Dios de los cielos, aleluya. Porque tú nos creaste con bendición, Señor, con bendición, Padre de la gloria. Tú determinaste vida para cada uno de nosotros en Cristo Jesús, prosperidad, abundancia, Señor, Dios de los cielos, aleluya, gloria,
bendición, Señor Dios de los cielos, aleluya, Señor. Así que todas esas bendiciones que estaban detenidas en el oriente, en el occidente, en el norte y en el sur y en el cielo, las desatamos sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia y sobre las familias de la tierra. Vamos, desate esas bendiciones en el nombre de Jesús. Póngase de acuerdo en esta mañana, abra su boca con autoridad, tome la autoridad que Jesús nos da en Cristo Jesús, aleluya, y comience a desatar sobre su vida, sobre su familia, en el nombre de Jesús. Si es casado, sobre su cónyuge; si tiene hijos, sobre sus hijos, sobre sus padres. Vamos, vamos, con autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret, como los que tienen autoridad para liberar esas bendiciones, como los que tienen autoridad para desatar esas bendiciones. No se quede callado, abra su boca y desate, desate en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret, lo que Dios tiene determinado en el cielo para usted y su familia y para las familias de la tierra. Desate lo que está en el oriente, en el occidente, en el norte y en el sur, en la tierra. Todo lo que Dios tiene determinado y establecido para usted, en el nombre de Jesús. Dios dijo muy claramente: ustedes no están estrechos en mi corazón, pero están estrechos en sus propios corazones. Así que abra su corazón en esta mañana y libere, desate en el nombre de Jesús de Nazaret bendición y salvación para su cónyuge, para sus hijos, para su familia, en el nombre de Jesús de Nazaret, sobre su barrio, sobre su ciudad, en el nombre de Jesús. Sea generoso, sea amplio en esta mañana, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, aleluya. Declaramos vida, Señor desde los cielos, aleluya. La vida que Jesús vino a traernos, la gracia que el Señor Jesús vino a traernos, la salvación, el reino, su gloria, su victoria, su poder, su espíritu de gracia, su Espíritu Santo, su espíritu de verdad, Señor desde los cielos, aleluya. Lo establecemos en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Lo declaramos en nuestros hogares, sobre nuestra familia, Señor desde los cielos, aleluya. Todo espíritu de engaño, de mentira y error se va en el nombre de Jesús, porque viene Jesucristo con su gloria y con su poder a establecerse en nuestros corazones, a establecerse en nuestros hogares, en nuestro cónyuge, en nuestros hijos, en nuestros padres. Viene Jesús a establecerse, porque Él ha prometido: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Nadie de tu casa se quedará sin salvación. Recíbelo en esta mañana. Nadie de tu casa se quedará sin salvación, ni tu hijo, ni tu cónyuge, ni tu hermano, en el nombre precioso de Jesús. Otros han dicho que tal vez se salven o tal vez no se salven. Otros han dicho que por la dureza de su corazón tal vez no se salven. Pero hoy le creemos la palabra del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Levante sus manos al cielo, aleluya, aleluya. Apropiase de estas verdades. Levántelas en el nombre de Jesús de Nazaret y aplíquelas a su corazón. Aplíquelas sobre su cónyuge, sobre sus hijos, sobre sus padres. Aplique la bendición de Dios, aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, gracias por venir, Señor, desde los cielos, aleluya, Señor, a perfeccionarnos, a afirmarnos, a fortalecernos y a establecernos en Cristo Jesús, en la gracia, en el espíritu de gracia, Señor. Padre celestial, reconocemos que el sacrificio de la cruz de Jesús, en el nombre de Jesús, es suficiente para nuestra salvación. Su sangre es preciosa y poderosa, y el espíritu de gracia, aleluya, lo necesitamos abundantemente en nuestros corazones, aleluya, para no pecar más, aleluya. Y declaramos en el nombre de Jesús que la obra ha sido hecha, ha sido consumada, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, aleluya. El Señor pagó, el Señor se lo llevó, el Señor estableció un reino, estableció una vida, completamente pagado. Somos libres. Queremos declarar esta canción sobre Colombia. ¿Listos? Que si creemos, veremos tu gran poder. Colombia, rompes cadenas, ruinas renuevas, vidas restauras, en ti tengo fe. Yo creo,
Tu sangre ama. Consumado es. Libre yo soy.